Ahora vamos a conversar del absceso cerebral, ¿correcto? El absceso cerebral es otro panorama. Entonces yo te pregunto, ¿qué crees que ha tenido que pasar en nuestro cerebro para que llegue un absceso? Entonces han tenido que romperse todas las barreras de protección. Entonces, si un neurocirujano opera y contamina el campo, o si tienes un traumatismo encefalocraneano con ruptura hasta de meninges, o si tienes una infección en el oído medio, en las cámaras sinusoidales, ¿no? O de repente tienes una inflamación local, un absceso local, podría la bacteria migrar hacia el cerebro. Y finalmente, si por tu sangre está habiendo bacterias porque estás con bacteremia, también va a llegar a tu cerebro. Entonces las vías del absceso son varias, ¿ya? Por eso lo vamos a clasificar así. Entonces, el absceso cerebral tienes que diferenciarlo de un empiema epidural o subdural, porque esos son colecciones de pus, pero encima de la dura madre o debajo de la dura madre, pero que no están dentro del parénquima. Tienes que diferenciarlo de una trombosis séptica del seno venoso. El seno venoso, que les mostré, donde se dividía la dura madre, puede infectarse por un trombo y hace una trombosis séptica del seno venoso, típico de los abuelitos. También tienes que diferenciar. Tienes que diferenciar de un émbolo séptico, o sea, una endocarditis que ha disparado un émbolo séptico y se ha infectado, ¿correcto? Y tienes que diferenciar de un tumor cerebral. Entonces, el absceso cerebral cumple dos condiciones. Es una masa, pero tiene clínica de infección. Entonces, por eso te puedes confundir. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial más importante del absceso cerebral es diferenciar de un empiema subdural o epidural, de una trombosis séptica del seno venoso, de émbolos sépticos o de un tumor cerebral. Y todo eso se saca ¿con qué? Con la tomografía. ¿Por qué, Doc? Porque en todos estos casos va a haber la clínica característica, ¿correcto? ¿Cuál es la clínica característica? Como el tumor es una masa, entonces va a haber hipertensión endocraneana. Y como hay una infección, va a haber fiebre. Entonces, hipertensión endocraneana con fiebre, y ojo, esta hipertensión endocraneana con el tiempo se le va a añadir focalización, porque es una masa. Entonces, si yo tengo un absceso, voy a hacer hipertensión endocraneana con fiebre y con el tiempo voy a focalizar. Si yo tengo un tumor cerebral, voy a hacer hipertensión endocraneana y con el tiempo voy a focalizar. Lo que no voy a tener es fiebre. Pero eso pues es muy débil para el diferencial. Si yo tengo un émbolo séptico que estoy botando del corazón por una endocarditis y me estoy infartando mi cerebro, entonces voy a tener fiebre, voy a tener focalización, pero la hipertensión endocraneana va a ser más leve porque los émbolos sépticos son chiquitos. Si yo tengo una trombosis séptica del seno venoso, el seno venoso es, recuerdan, ¿no? Es esta gran cavidad venosa que pasa por encima, ¿no? Ahí. Entonces imagínate que acá se forma un trombo por una coagulopatía, un trombo, vamos a hacer de otro color, y se infecta después. Entonces voy a tener clínica de hipertensión endocraneana, pues claro, porque no va a drenar mis venas. Voy a tener focalización, no tanto, porque no es un tema parenquimal, pero voy a tener un montón de fiebre. Entonces también me confundo. Y si tengo un empiema epidural o subdural, o sea, tengo un acúmulo acá de pus por un golpe, o acá de pus por un golpe, no lo sé. Entonces también voy a hacer fiebre, también voy a hacer hipertensión endocraneana, pero no voy a focalizar tanto. Entonces, si te das cuenta, en todos voy a tener una combinación de la triada clínica del absceso. Entonces, en el empiema, vamos a escribir para que quede claro, en el empiema tengo fiebre más hipertensión endocraneana. En la trombosis séptica del seno venoso tengo fiebre más hipertensión endocraneana. En el émbolo séptico tengo fiebre más focalización. En el tumor cerebral tengo hipertensión endocraneana más focalización. Entonces en todos tengo clínica muy parecida al absceso. Por eso, nuevamente, la única forma de diagnosticar el absceso es con imagen.
con imagen. Entonces, primero, la resonancia magnética nuclear con contraste me permite ver la cerebritis. Entonces, el más sensible de todos es la resonancia para ver la cerebritis. Pero la cerebritis no me define absceso. Entonces, la segunda imagen es la tomografía con contraste que me permite ver esto. El anillo captante. El anillo captante. El anillo captante, ¿correcto? Este anillo captante adentro no tiene nada, es hipodenso. Entonces un anillo captante con el centro oscuro o hipodenso y alrededor negro porque hay edema vasogénico, esa es la imagen de un absceso. Si eso le pongo hipertensión endocraniana, focalización y fiebre en picos, ojo que la fiebre del absceso es en picos. Ya, no se olviden que el signo más frecuente es la cefalea de la hipertensión. La cefalea es el signo más constante en el absceso. Entonces, si tengo esta imagen, es absceso. ¿Ya? ¿Cómo sería, profe, un empiema subdural o epidural? Sería una colección acá, pegado a la dura madre. No te vas a confundir. ¿Cómo sería una trombosis séptica del seno venoso? Ya te dije, es un trombo acá en la parte sagital. ¿Cómo sería un émbolo séptico? Serían múltiples imágenes hiperdensas por todo lado, que luego se vuelven hipodensas. ¿Cómo sería un tumor cerebral? Sería igualito que el absceso, solo que captaría contraste por dentro. Habría captación difusa de contraste dentro de la lesión. Así sería un tumor. Entonces, como obviamente no te puedes confundir con nada de eso, pues está cantado, ahí tienes tu absceso. Ahí está tu absceso. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer, profe? Que te han enseñado en medicina, todo absceso se drena. Entonces, el tratamiento del absceso es primero un cultivo. Hay que hacer un cultivo. Y en ese cultivo aprovechamos para un drenaje. Entonces, drenaje más cultivo es lo correcto. Pero hasta ir a la operación tenemos que cubrir con antibiótico terapia empírica. Entonces el absceso usualmente es polimicrobiano. Entonces le damos vancomicina para cubrir ¿a quién? Al estafilococo. ¿Cuándo entra el estafilococo, profe? El estafilococo entra por un traumatismo, entra por una bacteremia y entra por la UCI de neurocirugía. Entonces, el estafilococo es el germen más frecuente en el absceso porque puede entrar por TEC, por bacteremia o por contaminación de neurocirugía en UCI. ¿Ya? Ahí está, vancomicina. Luego, puedes dar ceftriaxona o cefotaxima. La ceftriaxona o cefotaxima es para los bacilos gram negativos. Los bacilos gram negativos pueden entrar por traumatismo encefalocraneano o por bacteremia o también por UCI. ¿Cuáles son los bacilos gram negativos? Por ejemplo, Escherichia coli. Escherichia coli te da por TEC, Escherichia coli puede ir por bacteremia y te puedes contaminar en UCI de Escherichia coli. ¿Y cuál es otro gram negativo más bravo? Pseudomonas. La pseudomonas, esa sí es por UCI. La pseudomonas sí es exclusivamente por UCI o por bacteremia en casos extremos. En caso de pseudomonas, si sospechas, no vas a dar ceftriaxona, pues ¿qué vas a dar? Ceftazidima. Si la sospecha es pseudomona, ceftazidima. ¿Ya? Y finalmente, el otro germen que puede entrar es el estreptococo. El estreptococo, Pneumoniae o cualquier otro estreptococo. Estos estreptococos vienen de la vía otorrinolaringológica. No lo olvides, la complicación de absceso más frecuente de origen otorrinolaringológico, o sea, mastoiditis, sinusitis, etc., es por estreptococos, que esos son gram positivos. Entonces, para el estreptococo sí le va a cubrir una ceftriaxona. Sí le cubre la ceftriaxona. ¿Ya? Y finalmente, los anaerobios pueden venir también por la vía otorrinolaringológica o también pueden venir por un traumatismo encefalocraneano.
¿Ya? Entonces el anaerobio es otro germen que puede complicar un absceso y para el anaerobio tenemos el metronidazol. Entonces, como te das cuenta, el manejo empírico de banco, cefalosporina, metronidazol, te cubre todo. Con la condición de que la cefalosporina tienes que elegir si es de tercera, para E. coli o estreptococo, o si es de cuarta, si quieres cubrir pseudomonas. ¿Listo? Ahora recuerden que el absceso está generando un edema vasogénico. Todo esto que están viendo acá de negro, todo eso, bueno, no se ve. Todo esto de negro es edema vasogénico. Ese edema vasogénico solamente se puede tratar con la dexametasona. Entonces, la dexametasona que ven ahí es para el edema vasogénico, ¿ya? Y finalmente no olviden que sin drenaje ese absceso no va a curar. ¿Por cuánto tiempo dan antibiótico? 2 meses. 6 semanas a 8 semanas. Esa es la duración del tratamiento del absceso. ¿Listo? Bien.